Buenas tardes. Estoy haciendo la transmisión vía, vía Facebook Live y vía Instagram. Ya sé que por lo menos en Instagram estoy conectado, pero no estoy seguro en Facebook. Si alguien me puede informar. Hola, Yeli. Ya va, 5 minutos. ¿Alguien se puede conectar por Facebook y decirme si estoy conectado? Y discúlpeme la falta de experiencia en esta vida. Escucho un ruido extraño. ¿Y ahora? ¿Mejor? Gracias, Tatiana. Perfecto. Gracias, Areli. Bueno. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Quiero el motivo de esta videoconferencia, videocharla, vamos a llamarla así, es para hablar un poco sobre el tema de esta nueva ley de, de protección al empleo, ¿ya? Voy a tratar de analizar o darles mis observaciones a esta nueva ley. ¿Y por qué esperar hasta este momento? Porque era necesario esperar un compendio de normas que indicara qué era la declaración de la autoridad, porque no estaba claro. Y muchas personas me preguntaron, bueno, ¿qué es esa declaración de autoridad a la que se refiere la ley? Ya, en estos momentos sí salió esa nueva norma, salió, gracias a Dios, publicada, y digo yo, gracias a Dios, publicada el 8 de abril de, de este año, que nos vino a aclarar en parte esto. También debo indicarles que hoy es 12 de abril del 2020. ¿Por qué les debo decir esto? Porque muy probablemente se vayan suscitando nuevas leyes, se vayan estableciendo nuevas leyes que van a ir modificando quizás mucho de lo que se hable acá, mucho de las opiniones que yo indique acá, o se vaya actualizando esta nueva normativa, porque evidentemente esta normativa viene a, de cierta manera, a llenar un vacío sobre este evento que estamos padeciendo todos, que es el tema del COVID y esta enfermedad que nos está afectando a todos, pero a todos en general, a todo el mundo. Y bueno, nada, por eso es que les indico la fecha exacta en la que estoy haciendo esta grabación. Eh, Otra de las circunstancias que, bueno, en principio de verdad, desearles todo lo mejor del mundo, mucha, mucha salud para todos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, eh, donde debemos cuidarnos muchísimo. Por favor, háganlo, cuídense mucho, Dios los bendiga y nada, esperar a que esto termine de pasar. Con el favor de Dios así va a ser. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar. Yo lamentablemente no lo voy a poder hacer muy interactivo porque
una vez que hice una grabación de este tipo, me extendí hablando, interactuando con las demás personas y se me fue el tiempo y hasta se me cortó la comunicación. Entonces, quiero darles mis observaciones y cualquier pregunta, cualquier observación que tengan al respecto sobre este tema, por favor, colóquenlo abajo en el inbox, en la caja de comentarios, para yo irles respondiendo cualquier duda que tengan. Yo les voy a ir respondiendo una vez finalizado esta grabación, ¿okay? Esta transmisión, para así poder ir respondiendo caso por caso, porque ciertamente en materia laboral y en esta materia en particular vamos a encontrarnos casos muy, muy puntuales, y hay que irlos analizando uno a uno, ¿ya? Entonces, bueno, comencemos de una vez. Fíjense, yo debo de partir indicando que esta ley, de hecho, se le ha denominado de una manera, se le ha denominado Ley de Protección al Empleo, pero realmente la ley no se llama así. Quizás se le ha dado ese nombre para de una manera u otra identificarla o darle la connotación de qué quiere significar o qué es lo que busca, el objetivo final de esta ley. Pero la ley realmente se llama la ley número 21.227, que faculta el acceso a la prestación del seguro de desempleo. Ese es el verdadero nombre. Se nos ha vendido con ese nombre, con la ley de protección al empleo. Veremos que de cierta manera no protege al empleo, pero hace una nueva o establece una nueva figura jurídica para de una manera u otra acceder al seguro de cesantía y poder de alguna manera trasladar o que asegurar que el empleado que estamos en estas condiciones, que aquellos empleados que están en estas condiciones puedan tener un acceso a las remuneraciones, que es lo más importante, porque una de las cosas que más preocupa a todos, sin lugar a dudas, es cómo obtener los recursos necesarios para así obtener los servicios y todo lo que implica el pago de servicios, la obtención de bienes, la obtención de incluso de, de la comida, que es lo que más preocupa, y no solamente en estos momentos, sino más adelante lo vamos a ver así. Pero bueno, vamos a empezar. En principio, esta ley establece, vamos a llamarlo en principio dos supuestos que son muy, muy importantes, que es la suspensión, en principio, la suspensión de el contrato del trabajo, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Esta es una figura que no estaba incorporada en el Código del Trabajo, la incorpora ahora bajo cierto supuesto y evidentemente temporal, porque uno de los efectos que trae esta ley, y me parece lógico, es suspender tanto las obligaciones de parte del empleador como de parte del trabajador. Ya lo vamos a ver, vamos a analizarlo también, que lo que busca es que no se rompa el vínculo existente entre empleador y trabajador, pero viene a regular una situación que estaba ocurriendo en estos momentos, que era, por ejemplo, en aquellas comunas donde se decretaron una serie de la cuarentena estricta. ¿Qué pasaba con el trabajador que quería ir a prestar sus servicios? ¿Qué pasaba con el empleador a los cuales no acudía ningún trabajador? ¿Qué hacía? Tenía que cerrar, tenía que abrir, tenía que pagar un sueldo. ¿Cómo hacía? Entonces vino a regular de cierta manera esta situación. Partiendo entonces que establece esta suspensión del contrato de trabajo solamente en principio cuando existe un acto de autoridad, es decir, alguna norma que establezca la finalización o la suspensión temporal de la actividad económica de la cual se encargaba la empresa empleadora.
¿Qué pasa? Estos actos de autoridad lo identificamos claramente en esa resolución, se llama la resolución 88, exenta, del 8 de abril del 2020. En esta resolución, que la descargué en su momento, indica claramente cuáles son los actos de autoridad por los cuales de pleno derecho hay una suspensión del contrato de trabajo. Podemos hablar que hay actos de autoridad, por ejemplo, para la comuna de la Isla de Pascua, en Valparaíso, en las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Independencia, Santiago y todas aquellas de la región metropolitana, pero particularmente, y quiero hacer mención, que establece el número B, territorios de actividades suspendidas, prohibidas o cerradas en todo el territorio nacional. Estamos hablando de los centros de día para adultos mayores, reuniones en clubes y uniones comunales de adultos mayores del país, como por ejemplo también las clases en jardines infantiles y colegios del país por un periodo de 2 semanas a contar de la fecha de su dictación, de la dictación de las diferentes normas, y establece todas las resoluciones. Yo los invito a descargar esa resolución en CENTA, donde establece claramente cuáles son las actividades que están prohibidas por los momentos y de los cuales podemos partir indicando que son esos actos de autoridad que generan la suspensión del contrato de trabajo. Importante es también de esta resolución exenta indicar que en el segundo particular dice que se declara que las siguientes actividades o establecimientos del territorio señalados en el resuelvo primero estarán exceptuados de paralización de actividades. Entonces hace una distinción, como por ejemplo en salud, las instituciones de salud, farmacia, servicios veterinarios, de emergencia, los servicios de emergencia de prevención y combate de incendios, los servicios de utilidad pública, tales como puertos y aeropuertos, suministro de energía, suministro de agua potable, suministro de gas, estaciones de servicio, servicios de telecomunicaciones, reactores nucleares, bancos e instituciones financieras, servicios funerarios, y hace una enumeración completa de alimentos y comercio esencial. ¿Cuáles son? Los supermercados, almacenes, almacenes de barrio, locales y expendio de alimentos, y empresas de agroalimentos, transporte, seguridad, prensa, educación, jardines infantiles, establecimientos educacionales, respecto de asistentes de la educación y docentes que estén cumpliendo turnos éticos. Todo ese tipo de actividades están exentas de ser paralizadas, porque evidentemente se consideran como de gran utilidad y que no pueden paralizarse. Importante también, y aparece dentro del listado, o incluso los hoteles, en la medida que mantengan huéspedes o contengan reservas confirmadas de pasajeros. Bajo ciertas circunstancias, evidentemente. Por ejemplo, hay una serie de prohibiciones en estos momentos para salir incluso de Santiago. Hay una serie de prohibiciones que no pueden salir sin salvoconducto. Y entonces, estos hoteles, en esos casos de que la gente tenga que salir con salvoconducto de Santiago por alguna otra circunstancia, pueden hospedar a las personas en ese hotel. Actividades que por naturaleza no pueden detenerse, cuya interrupción no pueden, generaría una alteración en el funcionamiento del país, e indica claramente cuáles son. Entonces es importante ubicarse en esta declaración exenta número 88, que viene a aclarar de sobremanera lo que es ese acto de autoridad o declaración de la autoridad competente. Entonces, ¿qué se necesita para que pueda acogerse a ese beneficio o que se acojan al beneficio de la suspensión del contrato de trabajo por esto, la declaración de la autoridad que ya estamos mencionando, incluso posterior a esta resolución? Por eso es que indico claramente la fecha en que estamos.
Mm, El acto tiene que implicar ese acto una paralización total de la actividad de la empresa, sea en una zona o sea en todo el territorio nacional. El acto importante es también que los trabajadores estén afiliados al Seguro Social. Es claro, no sé si mucha gente me lo ha preguntado, bueno, pero yo no sé si yo estoy amparado del Seguro Social. Es importante aclarar que todos los trabajadores, todos sin excepción, amparados, vamos a llamarlos dependientes, son, están amparados por por el seguro de cesantía. Por lo cual, importante es decir quiénes no están amparados por el seguro de cesantía. Estamos hablando de los trabajadores del sector público, los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de orden, los trabajadores independientes, los trabajadores menores de 18 años, están también los trabajadores a contrato de aprendizaje, los de casa particular, sean asesoras, choferes, jardineros o mayordomos, los trabajadores pensionados, los trabajadores que participan como socios mayoritarios de la empresa. De resto, todos los demás están incluidos y es de carácter obligatorio a partir del 2 a partir del año 2002, si mal no recuerdo, sí, de octubre del 2002 están obligatoriamente amparados por el seguro de cesantía, por lo cual invito a todas aquellas personas que estén en esta situación que se metan en la página web del seguro de cesantía, que lo tienen que googlear nada más. Con solo googlearlo pueden acceder a la página del seguro de cesantía y ahí van a verificar si están afiliados o no. Deben de estar afiliados porque es de carácter obligatorio y ahí está la página bastante informativa respecto a qué hacer en este tipo de casos, ¿ya? Pero todos, sin excepción, deberíamos estar, todos los trabajadores evidentemente dependientes, deberíamos estar afiliados al seguro de cesantía. Importante es también, porque me lo preguntaron muchas veces, bueno, ok, se establece una inamovilidad. Para aquellos que no manejan la figura de inamovilidad, la figura de inamovilidad es una como suspensión de los despidos sin llevar un procedimiento previo. ¿Okay? Es como una especie de fuero en el cual está el trabajador y no es así. No ha limitado, desde mi punto de vista, por supuesto, respetando el criterio de las demás personas y de los demás abogados, no ha limitado de forma alguna la forma de despido. Si bien esta nueva ley establece que, y lo dice textualmente, dice que la relación de trabajo bajo estos términos no podrá finalizar o solo podrá darse término a la relación de trabajo por aplicación de la causal de necesidades de la empresa. Entonces cabe preguntarse, si un trabajador, por ejemplo, empieza a crear daño a la empresa, no puedo despedirlo, no puedo eh, invocar una de las causales establecidas dentro del Código del Trabajo para poder proceder a despedirlo. ¿Y qué pasaría en el caso? Y discúlpeme que voy a tomar este ejemplo, pero ¿qué pasaría en aquel caso en que un trabajador o trabajadora, porque todo puede pasar, que en esta etapa de claustro, de encierro, de cuarentena, empiece a escribirle a otra compañera de trabajo o a otro compañero de trabajo mensajes de tipo sexual? ¿Qué pasa? O si es el empleador que empieza a acosar al trabajador. ¿Es que acaso no operan las causas de terminación del contrato de trabajo? Yo pienso que sí, debería sí operan todas las causales de terminación y no es limitarse solamente a las necesidades de la empresa. Sin embargo,
sí hay que estar claro que se restringe las causales a aquellos casos en que era necesario que el trabajador estuviese dentro de la empresa. Por ejemplo, no puedo hacer una investigación como empleador en caso tal de que exista un acoso laboral. No puedo, o un acoso sexual de un empleado a otro empleado, de un trabajador a otro trabajador. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero no debemos limitarlo, no debemos limitarlo. Puede haber una terminación, por supuesto, del contrato de trabajo por renuncia, tranquilamente, no hay ningún inconveniente. O sea, no ha limitado las causas de terminación del contrato de trabajo. Lo que sí es que establece claramente que es por necesidad de la empresa siempre y cuando estén bajo el supuesto de eh, de la suspensión del contrato de trabajo. Desde mi punto de vista, aquí hubo una falla del legislador. Aquí hubo una falla del legislador porque trae, desde mi punto de vista, reitero, limita al intérprete, que es bien ceñido de las normas, limita a solamente necesidades de la empresa, con las indemnizaciones que ello implica, evidentemente. Pero no necesariamente es así. Lo que sí es que, por ejemplo, y esa es otra de las preguntas que me hacían en estos días. Bueno, pero yo puedo terminar el contrato de trabajo por caso fortuito, por fuerza mayor, en este caso, caso fortuito. Bueno, le indico a aquellos que están en esa situación, porque este va dirigido también a empresas, que el caso fortuito, fuerza mayor, forzosamente debe implicar la finalización, paralización, pero definitiva de la actividad económica de la empresa. No puede ser considerado temporal, porque si es temporal, no puede finalizar por estas circunstancias. O sea, pongamos el ejemplo, el caso de un terremoto. En el caso de un terremoto, que la estructura de la empresa caiga por completo, se pierdan todos los materiales, se pierdan todas las maquinarias, no puede continuar el empleador con la actividad económica por la cual había contratado a sus trabajadores, puede utilizar el caso fortuito como causal de terminación del contrato de trabajo. Igualmente, en el caso de revueltas que hayan provocado la destrucción total del aparato productivo de la empresa. En estos casos, puede utilizarse la fuerza mayor como causal de terminación del contrato de trabajo. Pero en este caso en particular, que estamos hablando de una pandemia que evidentemente va a pasar, no sabemos cuándo, no sabemos por cuánto tiempo va a pasar esta situación, pero evidentemente va a pasar, no puede emplear la causal de terminación del contrato de trabajo, la del caso fortuito o fuerza mayor. Eso es algo que tienen que estar muy, muy, muy pendiente. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios entonces que trae esta nueva norma para el trabajador y para la empresa? En principio, vamos a hablar en principio de la empresa, que de no haberse creado la figura de la suspensión del contrato de trabajo, lo más lógico era que se terminara el contrato de trabajo por necesidades de la empresa. Y la necesidad de la empresa implicaría entonces el pago de una serie de indemnizaciones, como los 30 días de años de servicio. Si todos los trabajadores los finiquitamos bajo esas circunstancias, podría quedar la empresa, evidentemente, en un estado de iliquidez que no podría ser solventado al salir de esta situación. Por eso es que, desde mi punto de vista, protege al trabajo, más no al trabajador. ¿Okay? Protege a la figura del trabajo. Donde viene esta ley a crear esta figura para así no descapitalizar a la empresa, pero que el trabajador también esté completamente seguro que al finalizar esta etapa va a reincorporarse a su puesto de trabajo una vez evidentemente finalizado todo, y no va a ser mermado
en sus ingresos económicos, porque como le dije, esa es la otra circunstancia que tememos muchos de los trabajadores, que no podamos conseguir el trabajo el trabajo o los ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios. Entonces viene a suplir eso, viene a darle la posibilidad al trabajador de acceder al seguro social para así, por el seguro de cesantía y un bono que van a establecer también, si no recuerdo, no lo vi, pero van a establecer un bono para así aumentar y llegar a por lo menos al sueldo mínimo, porque están hablando de un 70% de ayuda por el seguro de cesantía. Pero entonces, y esto es para aquellos casos, entiendo yo, que alcance el sueldo sea para el sueldo mínimo, ¿ya? Pero aquellos que superen el sueldo mínimo no les van a otorgar el bono, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante también, como, como vaya estableciéndose las nuevas normativas, porque esto se va actualizando día a día. Otra de las preguntas que me hacían era, bueno, yo tengo un... A mí me contrataron por honorarios profesionales, pero yo presto servicios, yo cumplo horarios, yo estoy subordinado, debo cumplir un horario de trabajo de 8 a 12, de 3 a 7, de lunes a viernes, yo no puedo prestarle servicio a otra persona. Ya va, ahí pareciera haber un subterfugio. Eso es lo que se llama subterfugio, como una especie de encubrimiento del contrato de trabajo a través de un contrato de honorarios profesionales. Acá tiene que ser muy cuidadoso la inspección del trabajo. Yo considero que la inspección del trabajo cumple un rol muy importante en este tipo de casos, porque es quien tiene que realizar una inspección en la empresa y verificar a ciencia cierta si existe o no un contrato a honorarios o un contrato de trabajo, que es muy delgada la línea que separa uno del otro, si es muy cierto, es muy delgada, que nos vamos a encontrar muchas personas que están siendo contratadas por honorarios profesionales para encubrir una relación de trabajo, que generalmente la hemos demandado por vía ante los órganos jurisdiccionales, y generalmente se termina ganando. ¿Por qué? Porque cuando existe subordinación, ahí estamos hablando de un contrato de trabajo. Una de las características fundamentales del contrato honorario es la falta de exclusividad o la falta de subordinación. Y cuando existen todos los elementos de la subordinación, ahí no cabe duda que hay un contrato de trabajo. Pero en este caso en particular, al no estar amparados los trabajadores que devengan por honorarios profesionales, pueden surgir abusos. Y eso es delicado, por eso es que la inspección de trabajo de su comuna debe actuar en ese sentido, siendo vigilante de todas esas circunstancias, ¿ya? Importante, y esto es una anotación que hice yo de la ley, pero está expresamente así en la ley, dice, en el último inciso del artículo 3 de la Ley de Protección del Empleo, vamos a llamarla así, pero ya, como dijimos anteriormente, ese no es el nombre, dice expresamente que aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto de declaración de autoridad que habíamos hablado de la resolución exenta número 88, no podrán, ojo, no podrán acogerse durante la duración del referido evento del coronavirus a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un acto voluntario, no es un acto voluntario por parte del empleador. De hecho, por ahí me enviaron un link con unas noticias donde determinada empresa, para no decir nombre, determinada empresa se acoge
a los beneficios establecidos en la Ley de Protección del Empleo. No, 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 ya va. No, no, no es que es un acto voluntario que se acoge el empleador porque cree que así es mejor. No, no, no. Es siempre y cuando estén dentro de esas empresas que establece y esas actividades que establece la resolución exenta, el número 88, y las posteriores, porque si no es así, no pueden acogerse. Así de simple. Tienen que seguir prestando servicios, tienen que continuar, tienen que seguir pagando sus sueldos. Es un detalle también, porque en este tipo de casos, y también me lo preguntaron, bueno, ¿qué pasa? Y si el empleador decide unilateralmente para salvaguardar los intereses y la salud de sus empleadores, porque eso está también en el Código del Trabajo, decide no abrir más la empresa, aun y cuando no está dentro de estas actividades exentas, de estas actividades establecidas en esta resolución, decide no abrir para proteger a todos sus trabajadores. Interesante pregunta. Interesante pregunta porque desde mi punto de vista, el cerrar no protege a los trabajadores. No puedes paralizar la empresa. Y creo que el caso, incluso haber visto el caso de un supermercado, me lo dijeron en Argentina, fue en Argentina que me lo indicaron, que me pareció algo absurdo, pero vamos, nada es absurdo en este momento también, pero cerraron el supermercado porque uno de los trabajadores fue diagnosticado con coronavirus. No, desde mi punto de vista no puede cerrarse, porque si no le estás impidiendo el acceso al alimento a los demás, a que corremos el riesgo de estar contaminados todos, puede ser. ¿Qué es lo lógico? Todas aquellas personas que estuvieron cercanos a ese trabajador deben resguardarse en sus casas, que creo que esa es la mejor medida que se puede realizar, que es la cuarentena, pero focalizada, no generalizada, desde mi punto de vista, y discúlpame si no comparto mi criterio, porque no podemos paralizar el país, de verdad no lo podemos paralizar, porque si no nos vamos a afectar todos, pero sí hacerla focalizada, es decir, aquellas personas que tuvieron contacto con este que estuvo diagnosticado, vamos, tienen que irse todos de cuarentena, pero no pueden cerrar. Eh, por eso que les digo que no puede ser un acto unilateral por parte del empleador, tiene que ser, eh, o debe de venir de ese acto de autoridad. Sin embargo, también la ley da la posibilidad, y ese sí es la otra posibilidad que es más viable en este tipo de casos, que, que no está incluido dentro de estas resoluciones, es que por mutuo acuerdo, se pacte la suspensión, perdón, por mutuo acuerdo se pacte la suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda dar este caso de mutuo acuerdo? Que los empleadores se vean afectados total o parcialmente en su actividad comercial. Yo creo que todos estamos así en este tipo de casos. Que este pacto sea por escrito, no puede ser verbal, no puede haber, mira, voy a cerrar la empresa y te llamo por vía telefónica, mira, voy a cerrar la empresa, no vengas más, tranquilo, no te preocupes, no, tiene que ser por escrito, porque eso lleva una serie de requisitos, como es acudir al seguro de cesantía, y el seguro de cesantía está exigiendo todo por escrito. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el acto del evento del acto de autoridad. Es decir, podremos celebrar una suspensión del contrato de trabajo, ¿ok? Por lo cual implicaría que no se preste servicios, yo no, como empleador, no te puedo obligar a prestar servicios
pero tampoco estoy obligado a pagarte los sueldos. ¿Ok? Ese es el efecto primordial de la suspensión del contrato de trabajo. No sé si lo habíamos hablado ya anteriormente, pero el efecto primordial es que las obligaciones nacidas del contrato de trabajo se suspenden. Es como una especie de condición suspensiva en la cual el empleador no está obligado a pagar los sueldos, pero el trabajador tampoco está obligado a prestar servicios. Pero sí está obligado el empleador a pagar, a seguir pagando todas las cotizaciones de carácter previsional para que, y en los términos establecidos en la misma ley, ¿ya? Sobre la base del 50% del sueldo, están establecidas ahí en la norma, pero el empleador sí está en la obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales. No puede dejarlo, no puede dejar de pagar. Muchos me decían, en una ocasión, y hasta hace poco me decían, sí, pero es que no tengo ni para eso. Delicada la situación, delicada la situación, porque todos sus ingresos, y según lo que me decía, por supuesto, de sus ingresos, es que de su actividad comercial, perdón, dependía el pago de los sueldos y el pago de las cotizaciones provisionales. Al paralizar la actividad comercial, sobre todo recuerdo yo que era un restaurante, me decía, al no haber ventas, no había la posibilidad de pagar sueldos ni pagar cotizaciones. Yo dije, bueno, mire, es una situación, una eventualidad que lamentablemente estamos viviendo y ahora sobre la base de esta ley es que sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero siempre y cuando se sigan pagando todas las cotizaciones previsionales para no ver afectado, y de salud, por supuesto, para no ver afectado a los trabajadores. También existe una tercera posibilidad, que es en aquellos casos que la empresa no esté dentro de los requisitos para que proceda el, la suspensión del contrato de trabajo, puede proceder a la reducción temporal de la jornada de trabajo. Pero también deviene de un pacto, es decir, pacto trabajador-empleador, donde no se va a ver afectado, en principio también no se va a ver afectado el, el ingreso de los trabajadores. Y discúlpeme que a veces me detengo, lo que pasa es que me saludan y disculpen. Entonces eso me distrae un poco. Bueno, nada, es esta figura de la reducción temporal de la jornada también es una posibilidad, pero mediante un acuerdo entre trabajador y empleador. No no es un acto unilateral. ¿Ok? Muy, muy importante eso, porque tiene que estar escrito, tiene que estar debidamente establecido. Si no, no hay posibilidades. ¿Y cuándo se da? Eh, por ejemplo, se podrá pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo cuando el operador se encuentre en alguna de estas circunstancias. Esto es texto de la misma ley, en el artículo 6 de la ley de protección al empleo. Tratándose del empleador que contribuyente del IVA, que a contar de octubre del 2019, porque esto también está, hay un tema desde octubre del 2019 en Chile, hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas, equivalente a un 20%. ¿Quién estableció eso? No lo sé, pero ya, es una de las posibilidades, porque se entiende que este era un mes de recuperaciones también, de recuperación económica, pero bajo estas circunstancias ha sido mermado también en los ingresos y la actividad económica a nivel general. Lo que se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización, no lo que hayan sido decretado ya la liquidación definitiva. Lo que se encuentra actualmente en procedimiento de asesoría económica por insolvencia, conforme a la ley 20.416. Conforme aquellos empleadores cuyas empresas, establecimientos, faenas hayan sido exceptuadas del acto de declaración de autoridad o resolución que se refiere al artículo 1 de la misma ley.
Es importante esto porque da la posibilidad que aquellos casos que están excluidos de toda de este acto de autoridad puedan continuar prestando sus servicios, pero de manera restringida, si es que así lo merita, porque también la actividad comercial ha disminuido enormemente. Entonces, bajo estas circunstancias, pueden reducir también la jornada de trabajo y de prestación de servicios. Incluso hay un límite establecido que es hasta un 50% de la jornada que originalmente era convenida. Es decir, más del 50% no. Podría pactarse una media jornada de la original establecida, un 50% de la original establecida. ¿Qué pasa con el sueldo en estos momentos? Bajo esas circunstancias. Bien, la ley establece que si el empleador va a pagar el sueldo de acuerdo a la jornada de trabajo que efectivamente preste servicio el trabajador. Y la otra parte del sueldo debería ser cubierta también por el fondo de cesantía, por lo cual es necesario eh, verificar todas las circunstancias a través de la página web de del fondo de cesantía. Importante también es esto, que este pacto a la cual se está llegando de reducción del, de la jornada de trabajo es también de carácter temporal. Si se pactara esta reducción y después ingresa la empresa dentro de la categoría de las actividades económicas que están totalmente suspendidas, este pacto se mantiene una vez finalizada esa suspensión o ese acto de autoridad, una vez pasada la vigencia del acto de autoridad, hasta por lo menos al final del mes que corresponda. Por ejemplo, yo pacto en este momento la reducción de la jornada de trabajo y hoy 12 de abril. Y el día 20 de abril dictan un acto de autoridad en el cual limitan la actividad comercial, nos mandan a cuarentena todos los que estamos acá, ¿ya? Por un plazo de un mes. La reducción de la jornada de trabajo será por ese mes adicional, más los hasta llegar al día 30 de aquel mes en que finalice la vigencia del acto de autoridad. Eso a grosso modo, es lo que establece esta nueva ley. No establece más nada, desde mi punto de vista, por supuesto, salvo mejor criterio, siempre lo he dicho, uno no es dueño de la verdad. Puede ser objeto de modificación la ley, pero no establece ninguna otra particularidad. Porque entiende el legislador y entiende el gobierno nacional que es un tema álgido que más bien se está preocupando por el tema de cómo hacerle llegar el ingreso suficiente a los trabajadores mientras dura esta circunstancia, calculando esta circunstancia y esta eventualidad a un mes. Y podría ser más. Considero que podría ser más, pero bueno, es cuestión de ir verificando, de ir ir solventando en la medida de lo posible y rogando siempre a Dios que esto no pase más allá de un mes más, pero no se avisora nada bueno. De resto, yo creo que con eso concluyo, no sin antes también recordar, desde mi punto de vista, que se mantienen, cuando hablamos de normas limitativas, deben ser expresas. Es decir, cuando hablamos de que las normas son restrictivas, deben ser expresas, no deben ser sujetas a interpretaciones, o no deben estar sujetas a la interpretación del usuario, del ciudadano. Acá no establece una prohibición
determinación del contrato de trabajo por otras circunstancias distintas. Es decir, no lo limite. Si la intención del legislador fuera limitarlo, tiene que decirlo. Es más, y tiene que decir, por ejemplo, en los casos de fuero, en aquellos casos de fuero, es expreso quién tiene el fuero y cuál es el procedimiento en caso tal de que haya una causal suficiente para proceder a la terminación del contrato de trabajo. En este caso no, acá no se ha establecido ningún fuero o no lo dice expresamente. ¿Está encubierto? No lo sé, pero al no decirlo expresamente, el tema de que sea solamente por la necesidad de la empresa no me parece una limitación a la forma de terminación del contrato de trabajo, sino que es como una especie de recordatorio. De resto, bueno, totalmente a la orden para responder ahora sí las preguntas. Yo voy a finalizar el video para no hacerlo tan largo y poder así responderles y ahí sí interactuar de forma y poderles responder. No, llevo 52 minutos. Ok, me despido. Muchísimas gracias por la atención y totalmente a la orden a sus comentarios y a sus preguntas. Con el favor de Dios lo voy a poder responder, ¿sí? Un placer, de verdad. Hasta luego.